Este es el segundo capítulo de Viajando y Descubriendo Turquía. En el video pasado grabamos desde el sitio arqueológico de Hisarlik, donde los científicos encontraron que probablemente se halló la ciudad mítica de Troya, donde fue la guerra de aqueos contra troyanos, por el rapto de Helena y bueno, la historia que ya les conté en el video anterior. Si no la han visto, vayan de una vez a verlo, porque está muy interesante y hablamos de que Troya estaba al lado de un cuerpo de agua. Y ese cuerpo de agua era el mar Egeo en la entrada del estrecho de los Dardanelos, el estrecho del que vamos a hablar el día de hoy, que desde aquella época ha sido muy importante para el comercio mundial y lo sigue siendo hasta nuestros días, especialmente con el comercio con la nación rusa. Así que el día de hoy vamos a analizar un poco sus nombres, que han sido varios: el estrecho de los Dardanelos, en honor a la ciudad y reino de Dardania, un reino previo a la fundación de Troya y que de hecho es el origen del árbol genealógico de los reyes troyanos. También ha tenido otros nombres como el Espontos en griego, y que sería el mar de Ele. Pero ¿quién es Ele? Es una princesa griega que murió en el estrecho de los Dardanelos y le dio el nombre a esas aguas. Pero también encontramos otro nombre, que es el turco, Çanakkale Bogasi. Çanakkale es una ciudad homónima que se encuentra a la orilla del estrecho de los Dardanelos, la cual visitamos y desde ahí grabamos este video. Y Bogasi simplemente es estrecho en turco. Así que vamos a ver un poco de todas esas historias a lo largo de este video, así que no se lo pueden perder. Comenzamos. Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y el día de hoy nos encontramos aquí, junto al estrecho de los Dardanelos en la parte asiática, en la ciudad llamada Çanakkale, que es una ciudad que está justamente en esta parte, que es una de las partes más cercanas del estrecho de los Dardanelos y que es cercana con el otro pueblo que se encuentra allá, que es el pueblo de Kilit Bahir en la península de Galípoli. Pero un momento, antes de continuar, hablemos de la historia de los Dardanelos y de Çanakkale. La figura del estrecho de los Dardanelos es más similar a la de un río, porque en su punto más angosto es apenas un poco más de 1 kilómetro y puedes ver claramente lo que hay al otro lado de la orilla. Su punto más ancho es de 6,5 kilómetros, algo bastante amplio para poder ver claramente. Su punto más hondo es también uno de los más angostos que tiene y mide 103 metros de profundidad. El estrecho de los Dardanelos solía ser un valle fluvial que se inundó durante el Cuaternario y actualmente conecta el mar de Mármara con el mar Egeo, permitiendo que puedas hacer rutas marítimas larguísimas, como por ejemplo venir desde el mar Caspio, que se encuentra en Rusia, hasta llegar al Atlántico o al Índico. Esto lo convierte en un punto muy importante para el comercio con Rusia. ¿A qué me refiero con esto? Si sales del mar Caspio, tienes que subir el río Volga, luego tomar el río Don, y eso va a sacarte al mar Negro. Luego atraviesas el Bósforo y llegas al mar de Mármara, que puedes entrar directamente al estrecho de los Dardanelos. Esta es la ruta que siguen muchos barcos mercantes para llegar a países asiáticos como lo es Rusia. Pero también luego de entrar al mar Egeo, llegan al Mediterráneo y pueden agarrar el canal de Suez en Egipto, del que probablemente hablaremos en Viajando y Descubriendo Egipto, que vendrá después de esta serie. O también puedes agarrar el estrecho de Gibraltar, que está entre Marruecos y España. Y ya de ahí puedes salir a los océanos que se conectan uno con otro. Así que es muy interesante ver el papel que tiene incluso hasta la actualidad los Dardanelos. Recordemos que Troya estaba a sus orillas y que la riqueza de Troya vino por sus vientos. ¿A qué se refiere con esto? Es que los vientos que atraviesan actualmente el estrecho de los Dardanelos lo convierten, además de con las mareas que causa el mar Negro, el mar de Mármara y el mar Egeo, lo convierten en una de las vías fluviales más peligrosas, más abarrotadas y delgadas del planeta, porque son muy difíciles de navegar. Muchos barcos de vela tienen que esperar a resguardo hasta que haya las condiciones adecuadas para poder atravesar los 61 kilómetros del estrecho, que si bien no es mucho, sí es peligroso cruzarlos si no tienes las mejores condiciones por las razones que ya les comenté. En Troya tenían que guardarse por mucho tiempo los barcos mercantes que pasaban por el estrecho de los Dardanelos para no destrozarse ni quedarse varados o que su embarcación se rompiera, y de ahí venía la riqueza de esta gran ciudad.
Por el estrecho de los Dardanelos han pasado personas muy importantes y han pasado personas que luego han construido civilizaciones bastante grandes. Por ejemplo, es muy probable que los primeros Homo ergaster en fundar una civilización en el continente europeo cruzaran el estrecho de los Dardanelos desde Asia para poder establecerse en este nuevo continente. También Alejandro Magno y Jerjes I atravesaron el estrecho de los Dardanelos con sus respectivos ejércitos en el 334 y 480 a.C. respectivamente. Primero Jerjes atacó y luego Alejandro Magno respondió, haciendo unas campañas que son famosísimas hasta nuestros días. También este estrecho fue muy importante para defender Bizancio o Constantinopla, o como después se llamó también Estambul. Los bizantinos y romanos en un inicio controlaron este estrecho de forma que nadie pudiera entrar hacia lo que después sería Estambul sin su permiso. Luego del siglo XIV los otomanos lo controlaron casi ininterrumpidamente y esto les permitió de hecho de una forma muy eficiente atacar Constantinopla y luego quedarse con ella para cambiarle el nombre a Estambul, como se mantiene hasta hoy en día. Y ahora regresemos a Çanakkale. Çanakkale actualmente es una ciudad, capital y homónima de una provincia turca, lo que viene siendo un estado en México. Çanakkale significa castillo de cerámica o fortaleza de cerámica, algo similar, pero ¿por qué? Resulta que originalmente su nombre era Kale-i Sultaniye, un nombre que era el mismo de una fortaleza que se encontraba en lo que actualmente es Çanakkale, un castillo otomano, hermano de uno que se encontraba justo al otro lado del estrecho. Este es el punto más angosto de hecho. El castillo de enfrente se llama Kilitbahir y el pueblo que está alrededor también toma el nombre de este castillo. Pero regresemos a Çanakkale. Apenas en la década de 1920, los británicos empezaron a llamar a Kale-i Sultaniye como Çanakkale, y Çanak significa como bol, una especie de traste de cerámica, debido a que la zona es muy famosa en Turquía por producir una cerámica muy bonita y de muy buena calidad. Por eso es que inicia con Çanak. Pero ¿qué significa Kale? Si se dan cuenta, antes se llamaba Kale-i Sultaniye, y es que Kale significa castillo, fortaleza. Entonces por eso es una fortaleza de cerámica. Pero esto es bastante curioso porque hace referencia a los dos elementos más importantes de esta ciudad y de esta zona. En Galípoli se libró una batalla en la Primera Guerra Mundial muy importante porque digamos fue cuando los otomanos entraron a la Primera Guerra Mundial defendiendo a los alemanes, y entonces los aliados, en este caso fueron los australianos, neozelandeses y los ingleses, atacaron el Imperio Otomano, que para entonces todavía existía, y es entonces que los otomanos lo sacaron de su país, y bueno, esa batalla fue librada allá en Galípoli. Un dato curioso es que la península de Galípoli, o en turco Gelibolu, fue el primer paso del Imperio Otomano en Europa, cuando en 1354 conquistaron la ciudad de Galípoli y una zona de la península, aunque luego la Cruzada de Saboya lo sacó en 1366, pero la recuperaron 10 años más tarde en 1376. El nombre Galípoli que empleamos en español proviene del italiano y significa ciudad bonita. Y si ven allá en Galípoli hay un castillo bastante interesante que es una defensa que fue una, digamos, como zona militar en la época de los otomanos, especialmente cuando las construyó el sultán Mehmed II, Mehmed el Conquistador, antes de tomar Constantinopla. El sultán otomano Mehmed II hizo construir en 1452 una serie de castillos a las orillas del estrecho de los Dardanelos. Esto porque ya estaba planeando su invasión en 1453 a Constantinopla, y tomando el estrecho de los Dardanelos y controlándolo con estos castillos podría evitar que recibieran cualquier tipo de ayuda por parte de los amigos europeos de los bizantinos. Una jugada muy inteligente. Pero ¿cuáles eran estos castillos? Además de algunos otros estaba el Kale-i Sultaniye, o también estaba Kilitbahir, los cuales son unos castillos casi que hermanos que se encuentran de frente el uno con el otro en el punto más angosto del estrecho de los Dardanelos. Kale-i Sultaniye, como ya hablamos, es lo que estuvo antes de que existiera la ciudad de Çanakkale, la cual se construyó a su alrededor y por mucho tiempo le dio su nombre el castillo a la ciudad. Este es un castillo bastante especial porque aunque su diseño no es tan espectacular como el del castillo de enfrente, el de Kilitbahir, cuenta actualmente con 2 mezquitas y también contaba con un molino de pólvora, algo increíble. Este castillo contaba con unas murallas tremendísimas, imagínenselo, 11 metros de alto, 8 metros de ancho
y 9 baluartes para defender. De hecho, los 30 cañones con los que contaban ambos castillos podían alcanzar la otra orilla del estrecho de los Dardanelos. De esta forma, ningún enemigo podría pasar por ahí. Algo curioso del Calais Sultaniyye es que a lo largo de la historia ha recibido muchísimas remodelaciones. Una de las más importantes es cuando a finales del siglo XIX modificaron las murallas que tenía y las transformaron en un emplazamiento para armas, dejándolo de esta forma un poco más actualizado para defender el Imperio Otomano. Esta modificación causó que cuando en 1915 sucedió la batalla de Galípoli, en la cual atacaron los aliados en medio de la Primera Guerra Mundial, atacaran también a esta fortaleza, que aunque era muy antigua, de todos modos era peligrosa. De hecho, el HMS Queen Elizabeth disparó un proyectil contra esta fortaleza y causó un boquete de 2 metros en las murallas, pero no explotó. Y esto hace que aún actualmente podamos ver el hoyo que tiene ahí. Pero ¿de qué manera podríamos ver el hoyo que tienen las murallas? Resulta que actualmente este castillo es un museo, al que desafortunadamente no pude entrar porque ya estaba cerrado. Pero de todos modos podemos ver las imágenes de cómo se ve ese proyectil incrustado en la fortaleza de Calais Sultaniyye, que bueno, ahora como ya les comento, está fuera de juego. El castillo hermano de Calais Sultaniyye, Kilitbahir, que significa castillo de bloqueo del mar, es un castillo bastante particular por su arquitectura. Cuenta con 3 baluartes que están alrededor de una torre triangular con las paredes un poco curvas, como podemos ver en la imagen, que le dan la forma de un trébol. Esta torre de en medio, la triangular, cuenta con 7 pisos y es una forma muy efectiva de defender el estrecho de los Dardanelos, además porque están en el punto más angosto de este. Y como sucedió al principio con Çanakkale, este castillo de Kilitbahir le da el nombre al pueblo que lo rodea. Recordemos que está en la parte europea de Turquía, más específicamente en la península de Galípoli. Pero hay otras cosas bastante interesantes que suceden también aquí en el estrecho de los Dardanelos, y es el mito griego del Vellocino de Oro. El Vellocino de Oro surge cuando Atamante, el rey de Beocia, se casa con Nefele, una especie de diosa o ninfa que tenía poderes sobre las nubes y sobre el aire. De esta unión nacieron Frixo y Ele, quienes vivirían una aventura alucinante. Pero aquí viene lo mejor. Atamante le fue infiel a su esposa Nefele con Ino, la hija de Cadmo y de Armonía. Esta era una mujer muy peculiar. Y de esta unión nacieron 2 hijos, Learco y Melicertes. Ino sabía que ninguno de sus descendientes iba a llegar a ser rey, porque Frixo iba a heredar el trono al ser el primogénito de Atamante, así que trazó un plan para que Frixo no llegara al poder. Pero ¿cómo fue esto? Primero le dijo a todas las mujeres del reino que tostaran los granos que iban a sembrar para que de esta forma creciera mucho más la planta y la cosecha fuera más productiva. Pero como podemos saber, esto no pasó. Al tostar los granos no creció ninguna planta y se vino una hambruna tremenda para el reino de Atamante. Así que preocupado, el rey mandó un emisario al oráculo de Delfos, pero Ino sobornó al emisario para que al regresar dijera la versión que ella quería contar. ¿Y era qué? Se salvarían si sacrificaba a Frixo y a Ele, es decir, a los 2 príncipes de la primera mujer. Con mucho dolor y tristeza, Atamante tuvo que organizar el sacrificio de sus 2 primeros hijos. Y ya iban caminando hacia el altar Frixo y Ele cuando de repente aparece Nefele y iba acompañada de un carnero alado bastante interesante. Ella iba dispuesta a salvar a sus 2 hijos, así que hizo que ellos montaran a lomos del carnero alado parlante, que muchos conocen como el Vellocino de Oro, y salió volando este carnero bajo instrucciones de Nefele para llegar hasta la Cólquide, una zona que está al noreste de Turquía, a las orillas del Mar Negro. Pero en el camino sucedió una tragedia. Cuando iban volando en el Vellocino de Oro, justamente cuando estaban pasando por el estrecho de los Dardanelos, Ele se cae al mar y Frixo sigue volando en el Vellocino de Oro. Ahora quizá les haga sentido lo de el mar de Ele, puesto que al caer ella muere
y bueno, le da el nombre a esas aguas y es por eso que tiene un significado tan interesante con una historia detrás. De hecho, aquí en la costa de Chanacale encontramos un café que se llama El Café. Frixo continúa su viaje hasta la Cólquide, donde lo recibe el rey Eetes y le da a su hija Calcíope como esposa. Y con ella Frixo tiene a 4 hijos. Ellos serán Sisistoro, Argos, Frontis y Melanión, quienes vivirían una aventura muy importante tiempo después. Acerca del final de Frixo sabemos realmente poco, puesto que tenemos 2 versiones y es simplemente un mito de mucho tiempo atrás, pero una de ellas dice que murió de viejo en la corte del rey Eetes, y otra dice que el rey, temiendo que Frixo le quitara el trono, mejor lo asesinó. Pero bueno, nunca sabremos qué fue lo que pasó. El final del Vellocino de Oro es un poco más trágico que el de Frixo, puesto que al llegar a la Cólquide, Frixo lo sacrifica en honor al dios Ares y su espíritu se convierte en la constelación de Aries, que luego se convierte en un signo zodiacal y un largo etcétera. Pero regresando al Vellocino, su piel, que recordemos que era de oro, fue colgada en un árbol y luego fue custodiada por un dragón hasta la llegada de Jasón y los argonautas. Y esta historia de Jasón se conecta con la de los 4 hijos de Frixo. Ellos 4 se dirigieron a Grecia para reclamar el trono que había sido de su abuelo Atamante y por ahí vengar a su padre Frixo. Pero los agarró una tormenta, los hizo naufragar y sobrevivieron agarrados de tablas hasta que llegaron Jasón y los argonautas, los cuales los recogieron, los subieron a su barco y les contaron su historia y objetivos. La historia de Jasón y los argonautas es bastante extensa, pero he aquí un pequeño resumen acerca de ello. Jasón era un príncipe griego que había tenido algunos problemas para recuperar su trono después de la muerte de su padre, y su familia se lo quería quedar. Así que su tío, para quitárselo de encima, le dijo: sí, te daré tu trono, pero primero me tienes que conseguir el Vellocino de Oro que está hasta la Cólquide, para ellos eso era el otro lado del mundo, y que además está custodiado por un dragón. Ya cuando vuelvas te daré tu trono. Para su tío esto era algo imposible de que cumpliera. Pero lo que no sabía es que Jasón estaba totalmente decidido a recuperar su trono y juntó una flota de las personas más fuertes de Grecia y alrededores, entre los que se encontraba Heracles, mejor conocido como Hércules, debido a que ese fue el nombre que le dieron en la mitología romana. Pero bueno, Hércules después se terminó saliendo de la misión de los argonautas, pero de todos modos iba muy bien equipado. Entonces la única forma de llegar desde Grecia hasta la Cólquide era atravesar el mar Mediterráneo, luego atravesar el mar Egeo, luego pasar por el estrecho de los Dardanelos, atravesar el mar de la Mármara, pasar por el Bósforo donde se encuentra el actual Estambul y de ahí entrar ya al mar Negro. Por lo tanto era un viaje increíble. Para Jasón era el otro lado del mundo. Por lo tanto, él se consiguió la mejor tripulación de Grecia con la ayuda de los dioses y en este caso fueron los argonautas que partieron en este barco llamado el Argo y de ahí se debe el nombre de los argonautas. Entonces tienen un buen de aventuras en ese camino y pasan justamente por el estrecho de los Dardanelos. Así que al encontrarse con los nietos de Frixo, también les agrega otra misión, que no era únicamente traer el Vellocino de Oro de vuelta a Grecia, sino que también les dicen, ¡ay, claro! Y traer el espíritu de su padre, Frixo, de vuelta con honor a Grecia. Así que, en parte porque los habían salvado y en parte por este último cumplido que les habían hecho, deciden ayudar a Jasón y a los argonautas, los 4 hijos de Frixo, y es así que trazan un plan cuando llegan a la Cólquide. Dijeron que iban a pedirle amablemente al rey Eetes que les entregara el Vellocino de Oro y que, solo en caso de que no lo hiciera, iban a recurrir a las armas. Para esto los ayudó Calcíope, que era la madre de estos 4 y ex esposa de Frixo. Y para ello, Argos, que era el nieto favorito del rey Eetes, por orden de su madre Calcíope, va y habla con su abuelo y le cuenta la historia de cómo fueron salvados él y sus hermanos por Jasón y los argonautas. Pero incluso después de saber los motivos que llevaban a Jasón tan lejos, decidió no entregarle el Vellocino de Oro. Ahí recurren a la ayuda de un personaje muy interesante, que es Medea, a quien quizá conozcan por el título de la obra de Eurípides, un drama clásico, que cuenta desde el enamoramiento de Medea con Jasón por unos planes de Afrodita, Eros y Hera. Al final Jasón se termina robando el Vellocino de Oro y regresan por los Dardanelos y Jasón se queda con el trono. A partir de ahí viene una historia apasionante, que es la historia de Medea. Pero esa es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Hacia el norte de Chanacale
y de Kilitbahir, encontramos los castillos de Nara y Bigale, en Asia y Europa respectivamente, en el segundo punto más estrecho de los Dardanelos. Donde ahora está el castillo de Bigale, encontrábamos en la antigüedad la ciudad de Cestos, y donde está Nara, la ciudad de Ábidos. Ambas ciudades son famosas gracias a la historia de Ero y Leandro. Este mito griego narra la historia de un par de enamorados, y cada uno vivía a un lado diferente del estrecho de los Dardanelos. Ero vivía en Cestos, y ella era una sacerdotisa de Afrodita. Leandro vivía en Ábidos, y cada noche atravesaba el estrecho a nado con tal de reunirse con su amada. Para ello, Ero prendía una antorcha en la torre en la que vivía, de forma que Leandro se ubicara y supiera hacia dónde nadar. Una noche la tormenta arreciaba, y en la torre de Ero la antorcha titilaba, amenazando con apagarse, hasta que en un momento un soplido la terminó por extinguir. Leandro, que estaba en medio del Helesponto tratando de llegar a Cestos, donde vivía su amada, se perdió. Sin un rumbo fijo, dio vueltas en el estrecho hasta que se ahogó. Ero, al siguiente día, al ver el cuerpo muerto de Leandro, decidió aventarse de su torre, acabando así con su vida. Al principio de este video les mencioné que el estrecho de los Dardanelos debe su nombre al reino y ciudad de Dardania, que a su vez deben su nombre a Dárdano. Pero aquí hay una historia bastante interesante y un poco confusa. Para empezar, hay que hablar de que hay dos Dardanias, la Dardania mítica y la Dardania histórica. La Dardania mítica es una ciudad y reino previas a Troya. De hecho, el árbol genealógico de los reyes dardanios y troyanos se conecta de una manera bastante entrelazada. Y la Dardania histórica tributaba de hecho a Atenas, y es debido a estos tributos que la conocemos, y ambas difieren de su ubicación. Mientras que la Dardania histórica se encuentra hacia el norte del sitio arqueológico de Hisarlik, en la Tróade, la otra Dardania, la mítica, se encontraba hacia el monte Ida, porque al ser una parte de la mitología encontramos muchas versiones entre las que a veces no podemos conectarlas. Así que aquí les va un poco, de forma resumida pero sin perder detalle, un poco de la historia de Dárdano y Dardania. Dárdano, en la mitología griega, era hijo de Zeus y de Electra, que no ha de confundirse con la Electra, hija de Agamenón, y tampoco ha de confundirse con la tienda, pero a falta de una imagen de la madre de Dárdano, creo que este logo es la mejor forma de ilustrarla. Esta Electra, la madre de Dárdano, era hija del titán Atlas, una de las Pléyades. Y Dárdano era un joven que no se sabía si venía de Italia o de Arcadia. En caso de que hubiera sido esta segunda, hubiera tenido 2 hijos en aquella ciudad. Pero hubo una inundación que causó que él, entre muchas otras personas, salieran corriendo a buscar a dónde irse a vivir. Junto con Dárdano iba su hermano Yación, y llegaron a la isla de Samotracia, donde Yación fue fulminado por un rayo de Zeus en consecuencia de que él había seducido a Demeter, a una diosa. Triste porque ya no estaba su hermano, Dárdano tuvo que continuar su búsqueda de un lugar para asentarse, y es así que llega a la Tróade, donde se encuentra con un rey que lo acoge muy bien, llamado Teucro, el cual le ofreció a su hija Batía o Batella, dependiendo de la versión, en matrimonio. A la muerte del rey Teucro, Dárdano asume el trono de los Teucras, que a partir de ese momento empiezan a ser llamados como Dardanios, y junto con su descendencia van heredando el trono, hasta que un nieto de Dárdano llamado Tros hace que cambie el nombre de aquel pueblo, y en honor a su nombre se empiezan a llamar los troyanos. Tros, Troya, suenan similares, ¿verdad? Uno de los hijos de Tros, llamado Hilo, se fue a Frigia, donde un rey organizaba un concurso de lucha libre en el que daban un premio que era de 50 chicos y 50 chicas como esclavos. Así que se enlistó y llegando allá gana este concurso. Pero asesorado por un oráculo, el rey no solamente le da este premio, sino que también le da una vaca y le dice: donde se acueste esta vaca, funda una ciudad. Será muy próspera, me lo dijeron los dioses por medio del oráculo. Y así lo hizo. Caminaron y caminaron y se asentó la vaca. De ahí fundó una ciudad muy próspera, Hilo, que fue llamada Ilión.
que si vieron el video pasado, es como los griegos llamaban a la ciudad que nosotros conocemos como Troya, la legendaria Troya, de la guerra de aqueos contra troyanos. Como podemos ver, fue una ciudad muy importante, muy grande, y que si no saben mucho de ella, de todos modos vayan a ver el video pasado. Hilo, después de haber fundado Ilión, decide dividir el reino en dos. Él se queda con la parte donde se encuentra la ciudad que ahora conocemos como Troya y le deja la mitad donde se encontraba Dardania a su hermano Asáraco, y es así que se divide estas casas reales. Pero Hilo es el abuelo de Príamo, quien después sería el rey que recibiría el ataque aqueo, padre de Héctor y Paris. Y por el otro lado, parte de la descendencia de Asáraco sería Eneas, un personaje de la mitología romana muy importante porque él sería uno de los padres de esta gran civilización. Y que a su vez también estaría emparentado con algunos de los reyes troyanos porque por aquel entonces la endogamia era bastante popular. En resumen, originalmente eran llamados Teucras cuando gobernaba Teucro. Luego, al recibir a Dárdano y él heredar el trono, se empiezan a llamar Dardanios, hasta que su nieto, Tros, hace que se empiecen a cambiar el nombre a troyanos, y uno de sus hijos, Hilo, funda Ilión. Y la otra parte que se queda cuando divide el reino siguen llamándose Dardanios. De hecho, en la Ilíada, Eneas es el capitán de los Dardanios que ayudan a los troyanos en la guerra de Troya contra los aqueos, debido a que obviamente eran familia y estaban emparentados y eran de alguna forma aliados. Si escuchan unos ruidos atrás de mí, ese es el llamado a la oración de los musulmanes, Adán, Azán o a veces también Ezán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y es usado para convocar a los fieles al Salat, que es la oración obligatoria. El encargado de recitarlo es el almohádano, que en la antigüedad se subía a los minaretes de las mezquitas y desde ahí entonaba estos cantos. Actualmente lo hacen a través de un micrófono y pocas son las mezquitas que lo hacen a través de una grabación. El Islam tiene muchas variaciones. La principal y la que más se utiliza a lo largo de los países árabes es el Islam suní. Y en esa religión se reza obligatoriamente 5 veces al día, aunque también hay algunas oraciones no obligatorias, pero suman puntos. En la actualidad, en todos los países estos cantos se entonan en árabe, pero por algún tiempo en Turquía se cantaron en turco. El árabe es el idioma oficial del Islam, puesto que en ese idioma fueron escritos los textos sagrados. Los 5 horarios obligatorios para ir a rezar varían dependiendo de la época del año, dado que están relacionados con la salida y la puesta del sol. Pero esto solo es un dato curioso. Regresemos a Çanakkale. Nos vemos en la próxima, quizá viajando y descubriendo aquí en Turquía, donde estaremos explorando otros puntos que quizá les puedan interesar. Y este ha sido un recorrido acerca de las historias que más me han gustado alrededor del estrecho de los Dardanelos. Desde mitos tan antiguos como el de Hero y Leandro, o el de los Bellocino de Oro con Ele y Frixo a sus lomos, o incluso también la fundación de Dardania y Troya, también recorriendo un poco hacia el presente, que sería por ejemplo la historia de los turcos otomanos, o también lo que hay actualmente en relación con el comercio con Rusia y cómo es un punto muy importante, pero difícil de navegar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que bueno, ha sido una investigación particularmente grande y que he disfrutado muchísimo de realizar. Espero que haya podido compartirles esta emoción y estén pendientes a los próximos capítulos porque van a estar muy interesantes. Así que mi nombre es Bruno Segura y síganos como @polimateando. ¡Hasta la próxima! Un adelanto de lo que veremos en el próximo capítulo. Estaremos grabando desde la cima de la ciudad de Pérgamo, pero no únicamente hablaremos de la parte central de Pérgamo, es decir, la Acrópolis en una cima preciosa de verdad, sino que también hablaremos de un templo que estaba hacia sus orillas, llamado el Asclepión. Hablaremos de una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y que seguramente les va a emocionar tanto como a mí. También contaremos un poco de la historia de esta interesante ciudad cuyo nombre fue inmortalizado en la historia de los libros al darle su nombre al pergamino. Algo muy interesante que no se lo pueden perder próximamente en Polimateando.